Capítulo 2. Ecos del pasado. El interior de la esfera negra era tan vasto que los sensores del transbordador apenas podían mapearlo. Ciudades flotaban en lo que parecía ser un océano de energía brillante. Estructuras monolíticas se alzaban como guardianes de un legado perdido, sus superficies grabadas con runas que parecían moverse bajo la luz. La capitán Tibel, junto con Linara Dross, el comandante Malek y un equipo de exploración, caminaba cautelosamente por una plaza central. El aire era extraño, ni frío ni cálido, y vibraba con una frecuencia que todos podían sentir en sus huesos. «Esto no es una ciudad abandonada», comentó Linara, escaneando el área con su tricorder. «Es como si estuviera viva, latente». «Capitán», interrumpió Malek, señalando una estructura cercana. «Parece un nodo central, tal vez una interfaz». Tibel asintió. «Procedan con precaución». La voz del horizonte. Al aproximarse al nodo, una vibración más fuerte recorrió el ambiente. Las runas de la superficie comenzaron a reorganizarse, brillando intensamente hasta formar un patrón familiar, la insignia de la flota estelar. El grupo se miró, perplejo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, una voz resonó en el aire, suave pero autoritaria. Portadores de la exploración, su llegada estaba prevista, presente en su intención. Tibel dio un paso adelante, su rostro impasible. «Soy la capitán Daria Tebel de la flota estelar de la Federación Unida de Planetas. Nuestra intención es pacífica. Hemos venido en respuesta a una señal subespacial emitida desde este lugar». La voz permaneció en silencio unos momentos antes de responder. «La señal fue enviada para aquellos dignos de portar el legado. Ustedes son los primeros en milenios en responder». «¿Qué legado?», preguntó Linara, incapaz de ocultar su curiosidad. «El conocimiento de los Sarion, la primera civilización consciente de esta galaxia. Antes de caer, almacenamos nuestra esencia aquí, esperando a los herederos adecuados. Una elección imposible». Mientras la voz hablaba, el nodo proyectó hologramas de una civilización magnífica, vastas flotas explorando las estrellas, mundos terraformados, formas de vida desconocidas siendo protegidas y estudiadas. Pero también mostró imágenes de su caída, un cataclismo inexplicable que desintegró su cultura en un instante. «El conocimiento de los Sarion podría transformar la Federación», susurró Malek, visiblemente emocionado. Tibel, sin embargo, permanecía en silencio, considerando las implicaciones. Si aceptaban ese conocimiento, ¿estaban preparados para manejarlo? ¿Qué consecuencias tendría para el equilibrio político y social de la galaxia? La voz interrumpió sus pensamientos. «El legado no es un regalo, es una prueba. Deben demostrar su unidad frente a la adversidad, su capacidad de sacrificio y su respeto por la vida en todas sus formas». El primer desafío. La esfera comenzó a cambiar. La plaza se transformó en un entorno desolado. Un planeta árido con un sol rojo amenazador en el cielo. Los sensores del equipo indicaban que estaban dentro de una simulación extremadamente realista. «Nos están probando», dijo Tibel, examinando el paisaje. El nodo holográfico apareció ante ellos. «Deben salvar a una colonia atrapada en este entorno, pero solo cuentan con recursos limitados. Sus decisiones determinarán su valía». En la distancia, un asentamiento en ruinas podía distinguirse. Los gritos y lamentos de sus habitantes llenaron el aire. «Capitán», dijo Malek, «esto es más que un simulacro. Parece un dilema ético». Tibel asintió, su mente ya trabajando en las variables. «Entonces procederemos con lógica y compasión. Nuestra misión es salvar tantas vidas como sea posible, pero debemos actuar estratégicamente». El equipo se dirigió al asentamiento, donde se encontraron con simulaciones de seres humanoides con apariencia desgastada. Aunque parecía un entorno virtual, sus expresiones de miedo y sufrimiento eran desconcertantemente reales. Un líder del grupo, un hombre mayor con una túnica raída, se acercó y habló. «Por favor, ayúdennos. La sequía está acabando con nuestros cultivos, nuestras reservas de agua se están agotando, y nuestra energía apenas mantiene las defensas contra las tormentas solares». «¿Cuántos son?», preguntó Tibel, escaneando el área con su tricorder. «Somos más de 300, pero no todos están en condiciones de viajar. Muchos están enfermos». Linara examinó a algunos de los colonos con su equipo médico portátil. «Parece que están sufriendo de deshidratación severa y exposición prolongada a radiación. Necesitamos actuar rápido. Decisiones difíciles». El nodo holográfico apareció de nuevo. Observando desde la distancia, la voz etérea volvió a Fert a hablar. «La energía y los recursos que tienen son limitados. Podrán evacuar a una parte de la población o intentar restaurar sus sistemas. No podrán hacer ambas cosas. Elijan sabiamente. Capitán, podemos intentar reparar sus sistemas de energía, pero llevará tiempo y no hay garantía de éxito», dijo Malek, examinando un generador cercano. «Si optamos por evacuar, necesitaríamos priorizar a los más vulnerables», añadió Linara. «Pero eso significa dejar a algunos atrás». Tibel cerró los ojos por un momento, procesando la información. «La lógica indica que restaurar los sistemas sería la solución más efectiva a largo plazo, pero la empatía sugiere que evacuar a los más necesitados es la opción moralmente correcta. Ambas tienen riesgos inaceptables». «Capitán», intervino Ria Tenrek, que había estado explorando el área, «si dividimos el equipo, podríamos intentar ambas cosas, reparar los sistemas mientras preparamos una evacuación limitada. Es arriesgado, pero maximiza nuestras probabilidades de éxito». Tibel asintió. «Es una solución imperfecta,
pero representa el balance entre lógica y compasión. Procedamos. Un resultado inesperado. Mientras Talok y Malek trabajaban frenéticamente para reparar los sistemas, Dinara y Raya organizaron la evacuación de los colonos más débiles. Cada decisión era angustiante, con familias suplicando no ser separadas y tiempo cada vez más limitado. Cuando los sistemas finalmente fueron restaurados y el generador volvió a encenderse, una tormenta solar comenzó a formarse en el horizonte. La evacuación había salvado a 50 personas, pero el resto de los colonos permanecía en el asentamiento, confiando en que las reparaciones fueran suficientes para sobrevivir. Cuando la tormenta llegó, la simulación se desvaneció en un destello de luz. La tripulación apareció nuevamente en la plaza central de la esfera, rodeada por el nodo holográfico. Han demostrado ingenio, cooperación y sacrificio, pero aún quedan pruebas por superar. El legado de los Sarion no es para los débiles de corazón. El nodo comenzó a proyectar un nuevo entorno, esta vez un vasto espacio interestelar lleno de luces y sombras que parecían moverse con vida propia. Tabel se volvió hacia su equipo, su expresión más determinada que nunca. Prepárense, esto es solo el comienzo. ¿Qué nuevas pruebas enfrentará la tripulación de la USS Horizon? ¿Qué secretos revelará el legado de los Sarion?